Durante mucho tiempo trabajé en una funeraria y observé miles de muertes, algunas naturales, otras en manos de la violencia, sin olvidar los accidentes de tránsito. Y se puede decir que viví de cerca el sufrimiento de las personas, quienes se preocuparon mucho por la manera como morían sus familiares. Pero para Dios no es importante cómo hemos de morir, sino la forma en la que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, los apóstoles que le sirvieron fielmente a Jesús y a Dios en la extensión de la palabra murieron de manera horrible. Mateo, asesinado por una espada en la región de Etiopía. Marcos fue arrastrado por caballos hasta la muerte en las calles de Alejandría en Egipto. Lucas, el doctor Lucas, fue ahorcado en Grecia como resultado de su excelente predicación a las almas sin Cristo. El discípulo amado Juan fue hervido en una enorme vasija de aceite en Roma. Sin embargo, el apóstol se mantuvo orando a Dios dentro de la olla que hervía sobre el fuego y su cuerpo no sufrió ninguna herida. Era un milagro de Dios. Los romanos, impresionados, maravillados al ver que Juan no murió cuando fue introducido en esa olla que contenía aceite caliente, lo sentenciaron a las minas en la prisión de la isla de Pasmo, donde el apóstol escribió su profético libro del Apocalipsis. Luego fue liberado y regresó para servir como obispo en Edesa, en Turquía. Murió siendo un anciano, el único apóstol que murió pacíficamente. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, no temió ser crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, Pedro le dijo a sus verdugos que él era indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo sureste del templo, al no querer negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon hasta la muerte al apóstol. Cabe destacar que este fue el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. ¿Recuerdas ese pasaje en la Biblia? Santiago, el hijo de Zebedeo, fue un líder, un fuerte líder de la iglesia, decapitado en Jerusalén. Pero lo más impresionante fue que el oficial romano que custodiaba al apóstol entregó su vida a Cristo, se arrepintió para más tarde caminar junto a Santiago al lugar de ejecución, donde sin miedo declaró su nueva fe en Cristo Jesús y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Qué increíble, ¿cierto? Cómo Dios utiliza a las personas para rescatar a otros. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un misionero en Asia, donde predicaba a nuestro Señor, en lo que hoy es Turquía. Bartolomé fue torturado por su predicación en Armenia, donde murió azotado a latigazos. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés los saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo, colgado de ella. Siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que por fin murió. Tomás
fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en esa región. Judas fue asesinado con flechas cuando no quiso negar su fe en Cristo Jesús. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor de Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Y por último, Pablo, quien en principio persiguió a la iglesia y cuidó la ropa de los que apedreaban a Esteban, fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo estuvo preso muchos años. Eso le permitió escribir sus epístolas a la iglesia que él había formado a través del Imperio Romano. Las cartas paulinas son el fundamento de las doctrinas del cristianismo en el Nuevo Testamento. Por eso Dios nos dice en Mateo 5:10 que dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.